Esta importancia se debe mucho más a resaltada, puesto que está dirigida a médicos de formación para ser médicos generales, es decir, que tienen que dominar las 4 especialidades, pero para resolver problemas se debe medir la complejidad y también saber identificar aquellas situaciones que ameritan una transferencia a un nivel de mayor resolución, ¿no? Entonces, el abdomen agudo se caracteriza fundamentalmente porque tiene el dolor abdominal, como el nombre dice, evidentemente es de corta duración, pero de una intensidad tan importante que muchas veces nos pone en problemas para saber o para identificar las causas, de tal manera que no es que estemos recién empezando a estudiar, sino que hasta para los más expertos puede significar lo que dicen una caja de Pandora, es decir, no se puede averiguar o saber claramente de qué se trata. Evidentemente hay 2 tipos de abdomen agudo, uno que es de tipo médico y otro es de tipo clínico. El médico, ¿qué quiere decir? Que la solución está en las medidas médicas, clínicas que vamos a instalar. La gracia está cuando este abdomen agudo necesita una intervención quirúrgica, ¿no? Porque si no se la hace, probablemente en horas el paciente pueda morir. Y son tantas las causas del abdomen agudo que por eso se le considera como un síndrome. Acá hay un caso clínico muy típico, joven de 15 años que consulta para emergencia por dolor en fosa ilíaca derecha. Tiene un tiempo de enfermedad de 12 horas, por esa razón ya tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Refiere que inicia con dolor abdominal leve, continuo, con un IVA de 3 sobre 10, de tipo pesadez, localizado en la parte céntrica del abdomen, que progresivamente se incrementa en intensidad con esas elevaciones que llegan a 7 sobre 10. Y lo fundamental, que el dolor migra de la parte del mesogastrio a la fosa ilíaca derecha, concomitantemente malestar general, anorexia, etc. 4 horas después del inicio del cuadro se agregan náuseas y en las últimas 2 horas vómito mucoso de escaso volumen, luego de haber ingerido una tableta de metamizol sin indicación médica. El examen físico, pálido, fase quejumbrosa, funciones vitales en bajas normales, carga respiratoria sin arpadillas, abdomen grande sin dolor, excepto el cuadrante derecho, con sensibilidad en el punto del nápona, luz del cruz y ruidos cerebrales 5 por minuto, o sea, casi casi normales, ¿no? Se supone que ya saben diagnosticar, ¿no? Bien. El abdomen pudo recibir una serie de definiciones dependiendo de los autores que han publicado. Acá tenemos una de Garrison, la 18 edición de 1930, pero que al final es lo mismo, ¿no? El diagnóstico de abdomen médico o quirúrgico es inadecuado por sus connotaciones engañosas y erróneas. Yo les iba diciendo cuál es el problema que podría nos enfrentar ante un paciente que viene con dolor abdominal agudo e intenso. Todo dolor abdominal de reciente inicio amerita una anamnesis detallada, un examen físico concienzudo, una valoración integral, propuesta de hipótesis diagnóstica y búsqueda rápida de un diagnóstico preciso. Es decir, está reforzando una vez más la idea de la importancia de la historia clínica debidamente desarrollada. No es que haya una apendicitis, no, se tiene que hacerla completa, porque vamos a ver las razones después. Muchas veces requiere de una evaluación médica y quirúrgica al interior de un equipo de trabajo en lo que se suele denominar una junta médica. Y no hay que tener miedo a la junta médica. Si yo tengo dudas y veo que el tiempo me gana, pues tengo que convocar a otras cabezas para que más de una cabeza se piense mejor. El tiempo es un constante desafío. El dolor abdominal, en particular de reciente revisión, suele ser un síntoma más importante que demanda atención y acarrea
como le decía, dificultades diagnósticas del 60% de casos, o sea, la mayoría. ¿Y en quiénes tenemos que tener un particular cuidado? Pues en los ancianos, en las mujeres y sobre todo si están embarazadas o aparentemente no están embarazadas, y también aquellos que tienen estados de inmunosupresión. Seguimos con las definiciones. Ya les había dicho que es un síndrome, por lo tanto, puede ser de diferentes causas, a múltiples, ¿no? Causas de dolor abdominal intenso y compromiso del estado general del paciente. En algunos, además, se asocian manifestaciones de compromiso peritoneal, y ya que aparecen los signos de compromiso peritoneal, ya es definitivamente la existencia de una rápida atención de emergencia, valga la redundancia, puesto que existe un riesgo inminente para la vida del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque además puede desencadenarse graves complicaciones inmediatas con un riesgo vital. Entonces, abdomen agudo es todo dolor abdominal de instalación reciente con sensación de gravedad, la mayoría alrededor de las 6 horas, o sea que rápido hay que pensar en ellas. Que implica un diagnóstico con seriedad porque mi frecuencia necesita un tratamiento quirúrgico urgente. El dolor abdominal puede ser considerado un fenómeno patológico catastrófico. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos dicho que puede tener implícito un riesgo vital para la persona. Entonces tenemos que estar detrás de si hay o no hay signos de alarma. Y evidentemente eso amerita que nos esforcemos nuevamente en la historia clínica, en el examen físico y también en plantear diagnósticos posibles. Y eso implica sagacidad médica. Y no solamente es que lo deben de diagnóstico de inmediato, a veces los cuadros iniciales son leves, pero en el transcurso de las horas se van agravando, de tal manera que es aconsejable que el paciente se quede en observación y haya que examinarlo cada 2, cada 4, cada 6 horas dependiendo del estado del paciente. Si está hemodinámicamente complicado, pues es un monitoreo constante. Si no está tan mal, pues cada 6 horas. Y se dice que por lo ideal, o idealmente debería ser el mismo examinador, para tener idea de cómo se va grabando. Y por lo mismo que les estoy diciendo, el mismo examinador no va a estar todos los días y todas las horas. Consecuentemente, es muy importantísimo qué es lo que uno escribe en las evoluciones. Y se entrega también los trabajos en los cambios de turno, ¿no? Entonces, yo como médico previo tengo que entregar a qué me sigue el paciente bien identificado y poner también mis sospechas diagnósticas. Y yo, si entro al turno, pues también debo volver a examinar al paciente, porque comprenderá, por lo que acabo de decir, que la posibilidad de equivocarse es alta. Y depende también de cómo va el paciente, ¿no? Entonces, a pesar de lo dramático que pueda ser lo que les he dicho, la mayoría de casos de dolor abdominal, digamos, son de fácil manejo. Sin embargo, es muy importante estar al tanto de que no vaya a ser que sea un caso grave, en el tiempo. Y eso dice de la regalada, podemos observar la importancia que tiene la sospecha en el principio de atención, el de salud, el de salud. Y
que no podemos dejar de prestar atención porque podríamos incurrir en errores, ¿no?, que pueden costarle la vida al paciente. Entonces, oportunamente, a la menor duda, se debe transferir al paciente a un nivel de mayor resolutividad. Porque en un centro de salud, por supuesto, que no opera. Supongo que no tiene tomógrafo, ¿no? O por lo menos ecografía. También dice que si se medica al paciente con analgésicos en cualquiera de sus formas y lo enviamos de regreso a su casa, lo estamos comprometiendo seriamente. En estos casos se dice más vale pegar el exceso que el efecto. Eso siempre tenga lo presente. Aunque después digan, ¿cómo va a ser enviado a infección urinaria? Pero si hicieron una historia clínica, ¿no es cierto? O por lo menos observaron o le preguntaron al paciente o a la paciente, que más frecuente mujeres, cómo estaban las orinas, si había síntomas urinarios o no. Bueno, que sale. Pero a su vez, dependiendo de la localización del apéndice, si está dirigida hacia adelante y hacia abajo, puede causar signos de irritación vesical y dar síntomas sugestivos de infección urinaria. Entonces, es importante la ubicación del dolor abdominal, ¿no? Y esto tiene una relación con los vasos sanguíneos que irrigan a las estructuras, a los órganos, a las vísceras que están a nivel epigástrico, por ejemplo, aquellos irrigados por la arteria troncociliaco, y tenemos ahí el estómago, el duodeno, las vías biliares, páncreas y vaso. En el mesogastrio, por compromiso de la arteria mesentérica superior, tenemos el yeyuno y los apéndices secánicos con derecho. Cuando hablo de vísceras irrigadas, no quiere decir que obligatoriamente es isquemia, ¿no?, sino son los órganos irrigados por las arterias. Y en el hipogastrio, la víscera fundamental es el colon izquierdo, que está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Son importantes las características del dolor abdominal, ¿no? Si es cólico o calambre, es un dolor producido por víscera hueca con contracción intensa de la víscera, ¿no? ¿Será cólico el dolor del hígado? No, ¿verdad? Tendrá que ser intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué otro conducto o víscera hueca hay? Tenemos, por ejemplo, el colágeno o los uretes. Cuando es de tipo ardor, urente, es por irritación de mucosa, fundamentalmente esófago, estómago, duodeno. Si es gravativo, es decir, de tipo presión, pesadez, es por distensión progresiva del órgano generalmente sólido, aunque también lo presentan los órganos fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando se distiende la cápsula del piso porque el hígado se está hinchando, se está desmatizando. Y es penetrante tipo hincada porque una víscera hueca ha sido comprometida y ese compromiso va hasta la sedosis, ¿no? Pasa, la noxa pasa desde la mucosa hasta la serosa y se le conoce también como la puñalada del grafos. Y ahí tenemos otra presentación del dolor abdominal de tipo visceral, somático y dolor referido. Visceral es aquel dolor poco definido, mal localizado, profundo, no o localizado a nivel medial por compromiso de vísceras peritoneales y a nivel lateral por compromiso de vísceras retroperitoneales. El dolor somático se llama así porque sigue trayendo las fibras cerebroespinales entre D6 y L1, que se tienden por el peritoneo parietal y la raíz del mesenterio. Es agudo, bien localizado, superficial y se ubica en relación a la víscera afectada, ¿no? Se agrava por movimiento y se acompaña con contracción muscular. Ese es el dolor somático. Y el referido es por compromiso de ramas nerviosas descendentes en los niveles C3 y C4, estimulando la superficie peritoneal y diafragma. Su convergencia es una metana de neuronas aferentes viscerales con neuronas aferentes somáticas, se funden los estímulos y entonces es interpretado como un dolor localizado en una zona que es de tipo referencia de otro órgano. Por ejemplo, tenemos en el caso de la policitis aguda, sabemos que la vesícula biliar está en el hipocondrio derecho, pero el dolor referido que suelen tener estos cuadros está a nivel del ángulo superior de la escápula derecha, a nivel intercapular, ¿no? Sobre todo cuando además se acompaña de pancreatitis. Seguimos con una derivación del anterior. El dolor somático superficial o epicrítico es aquel que se produce por los tejidos superficiales y tiene una directa relación temporal y de intensidad con la noxa e identificado en la zona precisa donde actúa la noxa, ¿no? En tanto que el dolor visceral profundo o protopático, que son otros sinónimos, es el que se origina en estructuras profundas, en las vísceras pseudoabdominales, mal delimitado por el paciente y la ubicación no se condice con la ubicación de la estructura, como acabamos de hablar de la vesícula biliar. Y el dolor neuropático es un dolor con características especiales, generado por lesiones de las vías nerviosas periféricas o centrales, ¿no?
Un ejemplo muy dramático es aquel que refiere el paciente que siente dolor, ¿no?, en el miembro que le han amputado. Ya no tiene la pierna, pero el paciente siente dolor. Ese es el dolor lobular. O también el dolor del tejido. Entonces acá tiene unas diferencias típicas de que hay entre dolor superficial y dolor profundo, en particular aplicado a nivel abdominal. Y también la intensidad del dolor peritoneal tiene otras variantes que no solamente dependen de la clase, la cantidad y el tiempo de las sustancias extrañas que entran en contacto con el peritoneo parietal o visceral, el solitario parietal. Fíjense que a igual cantidad de jugo gástrico y de heces neutras muy contaminadas, el dolor es más intenso cuando sale el jugo gástrico. Igual, una perforación de la vesícula biliar sale bilis estériles, pero en el caso de la pancreatitis, el dolor es más fuerte provocado por las enzimas pancreáticas activas que por la bilis estéril. La sangre y orina son poco irritantes, salvo que entren en contacto brusco y masivo. El dolor en la enfermedad inflamatoria pélvica suele ser lento al principio, pero va creciendo conforme también aumentan las bacterias de la contamina. También el dolor se acentúa con la velocidad de infiltración, y ya habíamos hablado de como gástrico estéril, entonces va a aumentar a raíz de la perforación de la úlcera pélvica. Y otra cosa que es muy importante y práctico, así como a veces les digo, ustedes como padres llenados capilar con el paciente y se van a dar rápidamente cuenta si está pasando algo con la circulación del paciente. Igual acá, ustedes pueden pedirle al paciente tose, puja, estornuda, cuando estornuda no es difícil, pero sobre todo tose, puja, y si el paciente refiere dolor, ahí tienen que prestar atención y le hacen el resto de pruebas para corroborar. Bueno, y también hay dolores que más van hacia lo funcional, pero ligado a alteraciones en la velocidad de integración de los componentes del sistema nervioso. Y eso se presenta en los pacientes psicóticos en edad avanzada, en los pacientes omnidados con objetos de medicación que disminuyen el estado de conciencia, en los debilitados, en los deficientes y los realmente enfermos, ¿no? En todos ellos, en particular en los psicóticos, nunca nos dejemos llevar, ya se está haciendo loco. Puede que sí, pero intenta decir por qué hay una apendicitis, ¿no? Por ejemplo. Bueno, los dolores cólicos muestran una localización tan precisa como la pericarditis. ¿Por qué? Porque eso es un dolor sufrido de una víscera, ¿no? Pero también ahí figuran las ubicaciones de cuando esta víscera hueca se ve comprometida. Por ejemplo, si es el intestino delgado, debe ser periumbilical, subumbilical o mal delimitado. Si la dilatación de cualquier víscera hueca, incluyendo el intestino delgado, progresa y pierde el tono muscular de estos conductos, entonces el dolor tiende a disminuir. Y nosotros podemos decir, está mejorando, pero no es cierto. Pero evidentemente en el examen físico tenemos que ver que la dosis se ha extendido mucho más. Entonces es una interpretación continua y constante que tenemos que hacer de cada uno de los signos y síntomas que acompañan al dolor. Si a la obstrucción se añade estrangulación, contracción de la raíz del mesenterio, el dolor puede extenderse a la región lumbar baja. Si la distensión de las vías biliares progresa, el dolor llega a ser constante y intenso. La distensión del colédoco se presenta en el epigastrio y radial a la parte superior de la región lumbar, un poco como que se acerca al dolor de la pancreatitis. Y algo interesante para contrarrestar es que cuando esta dilatación es lenta, paulatina, suele ser indolora, como sucede cuando hay una obstrucción de la vía biliar por cáncer de cabeza central. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y sobre todo en pacientes con factores de riesgo, que ustedes deben de saber, son los trastornos vasculares intraabdominales. ¿Por qué lo deben de saber? Porque es un poco de enfermedades de la otra. Entonces, la oclusión de la arteria mesentérica superior puede ser intenso o leve, continuo y difuso a lo largo de 2 a 3 días antes de que aparezca el prolapso vascular y los signos de peritoneo. ¿Por qué? Porque la isquemia de la asa no perfundida se transforma en necrosis, y la necrosis de perforación salía de material contaminado, ¿no? Y lógicamente se va a producir una peritonitis. Y recordemos que el peritoneo es una superficie amplia, por eso la gravedad que implica una peritonitis. La otra, el dolor de la neumonía de aorta abdominal, suele ser intenso y irradiado a la región sacra, a flancos de abdomen o genitales,
Y cuando esto sucede, puede sugerir una rotura. Y esto no se da de un momento a otro, sino de que más antes ya el paciente empieza a presentar algunos molestias que se van incrementando. Y si nosotros hemos sido muy cuidadosos al considerar sus factores de riesgo, al palpar abdomen, al hacer el estudio imagenológico que nos permita identificar el aneurisma de aorta, entonces podríamos evitar una rotura. Y una rotura de un vaso grande implica un colapso vascular, un shock hemorrágico viral, que si no está en el hospital, el paciente va a reunirse en el más allá. Acá esto es para referirnos al dolor de pared abdominal, ¿no? Que es más frecuente entre mujeres de 40 a 60 años y puede originarse a nivel de piel, de tejido celular subcutáneo, peritoneo, colicosis, flujo musculares abdominales y terminaciones nerviosas. Alguien ha hecho bruscamente o se ha entusiasmado por hacer ejercicios abdominales y ¿qué pasa después? No puede ni caminar, ¿no? Pues así podríamos hablar en este sentido con las pacientes, sobre todo mujeres, en donde los movimientos, la compresión y el estar de pie por tiempo prolongado pueden incrementar el dolor y provocar espasmo muscular. Hay que tener especial cuidado si es que la paciente o el paciente está tomando anticoagulante, porque un pequeño golpe puede implicar el desarrollo o esfuerzo puede implicar el desarrollo de hematomas en la fase del recto y evidenciar putrefacción en los cuadrantes inferiores abdominales por acción de la gravedad. Hay personas que cursan, por ejemplo, con polimiositis y pueden tener dolor en la pared abdominal por compromiso del músculo, ¿no? Entonces es importante también ver, en el caso de un compromiso muscular abdominal, si hay otros grupos musculares comprometidos en el proceso inflamatorio. Hay una prueba de TSK que sirve para diferenciar entre el dolor visceral y el dolor de la pared. ¿Qué se hace? Usted ve la figurita abajo, el paciente del glúteo dorsal se pone el dedo o los dedos en el lugar donde le duele y se le pide que doble la cabeza y el tronco. ¿Y qué va a significar eso? Que va a contraer los músculos abdominales. Si el dolor aumenta, quiere decir que el compromiso es muscular. Pero si el dolor disminuye, quiere decir que la contracción de la pared muscular protege la vía que se llama los órganos internos y por lo tanto un signo negativo implica que los órganos internos y el origen del dolor es visceral. Bueno, las maniobras para buscar peritonismo ya saben, ¿no es cierto? Y tenemos el rebote positivo, el signo de Brugger, etc. Lo más llamativo es cuando encontramos un vientre en tabla, ¿no? Y generalmente cuando hay peritonitis, el paciente no está como si nada, ya tiene evidencias en el aspecto general que está gravemente enfermo, tiene alteradas sus funciones vitales e inclusive tiene alteración del estado de conciencia, ¿no? Entonces hay que hacer redondear el examen. También es importante la inspección sistemática de los edificios herniarios. Bueno, el más fácil de identificar es el umbilical. Lo más difícil es a nivel crural, en donde pequeñas porciones de intestino pueden meterse y ser apretados por el anillo herniario, y eso implica que se puede producir un síndrome suboclusivo con dolor abdominal. Pero en el tiempo, esta porción de intestino atrapada en el saco herniario va a sufrir isquemia, perforación y lógicamente después hacerse visible un cuadro peritoneal, ¿no? Entonces es importante, y en particular en mujeres ancianas, vigilar las arcadas lineales. El tacto rectal también es importante para dar mucha información tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Entonces acá tenemos unos signos. Hemos dicho que el abdomen médico es mucho más manejable, excepto en aquellas alteraciones médicas que pudieran ser mucho más peligrosas. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio de base de terapia fármaca puede tener el resultado de dolor en el abdomen. Y si uno no se percata, si uno no identifica los factores de riesgo, si no toma su electrocardiograma, puede pasar desapercibido, ¿no? Y ahí el tiempo es uno, porque podría beneficiarse de una trombolisis, por ejemplo. Acá, siendo los cuadros quirúrgicos los más dramáticos de mayor riesgo, también se ha priorizado el identificar signos de abdomen agudo quirúrgico con una sensibilidad del 100%. Y esos son el tumor abdominal de presión brusca, la contractura abdominal involuntaria y la distensión abdominal asimétrica. Los otros también tienen sensibilidad mayor del 80%, o sea que son importantes, pero esos tres lo son con mayores actividades.
Y ahí tenemos el abdomen móvil involuntariamente que puede preceder a una abdominal, la hipersensibilidad de la pared abdominal, el dolor a la descompresión del abdomen y la percusión dolorosa del abdomen. Y estos son signos muy esenciales o exclusivos del abdomen agudo quirúrgico. Por ejemplo, los ruidos irregulares aumentados o disminuidos, la taquicardia, la gordita y la matilla hepática. ¿Por qué? Porque se puede interponer una asa gruesa o delgada y luego en la matilla hepática. Pero también pudiera haber una deformación inicial hueca y entonces se borra la matilla hepática. La matilla de declive, que ustedes saben que corresponde a citis, pero esa citis no necesariamente es un líquido acítico de tipo hipertensión portante, pero también pudiera ser un líquido acítico, entre comillas, y es una colección hídrica o es una colección hemorrágica, ¿no? Entonces tenemos que dar importancia, pero como dice ahí el dicho, signos no esenciales o exclusivos, es decir, que meditan estudio. Distensión abdominal simétrica, alteraciones del tracto vaginal o rectal, palidez cutánea mucosa y fiebre. Bueno, y aquí tienen el dolor abdominal originado en el abdomen, en vísceras huecas, el caso de disfunción intestinal, colitis ulcerativa, diverticulitis, intususcepción de niños en particular, etc. Inflamación peritoneal, en el caso de una úlcera pélvica perforada, apendicitis, colecitis aguda complicada, apendicitis complicada, ruptura de un brazo ectópico, pancreatitis complicada, divertículo perforado, perforación de víscera hueca en general, o peritonitis primaria, como suele darse en los pacientes cirróticos. Enfermedad vascular, isquemia mesentérica, o oclusión de la arteria mesentérica o aorta abdominal. Dicho sea de paso, las peritonitis primarias en los pacientes cirróticos no son dramáticas, pero hay que considerarlas porque suelen ser espontáneas. Tensión de las estructuras sustentables de adherencias, es decir, tenemos que ver si el paciente fue operado de algo, si tiene, fijarnos bien en las cicatrices operatorias. La torsión del aumento o piplo, torsión de quiste de ovario periculado. Y fuera del abdomen, ¿no? Es un dolor referido, si yo decía el de los nervios, de origen metabólico, fíjense, en el caso de uremia, acidosis, porfiria, por fármacos, sobre todo los antiepilépticos, plomo, toxinas, etc. Dolor neurógeno producido por compromiso medular y radicular, fundamentalmente el paciente que ha tenido un trauma de la columna vertebral. Y también el dolor psicógeno debido a la somatización del paciente. Entonces tenemos acá síndrome de dolor abdominal más concretos, uno de ellos es peritoneal, el otro hemorrágico, uno exclusivo y según el autor que voy a presentar, ha establecido situaciones especiales porque son grandes dramas, ¿no? Por ejemplo, en embarazada del segundo o tercer trimestre, la presencia del útero grávido, digamos, distorsiona la presencia habitual de los órganos, ¿no es cierto?, en particular del apéndice. El recién nacido lactante, paciente grave y en estado crítico, anciano mayor de 70 años en mal estado general, dicho sea de paso, la mayoría de ancianos, o una buena proporción de ancianos, o sobre todo los ancianos que están adelgazados, o por lo menos que la sarcopenia es mayor, conforme avanza la edad, y entonces no tienen con qué hacer una defensa muscular. El recién operado de abdomen dentro de los 10 días y en los inmunodeprimidos, los politraumatizados, sobre todo con componente abdominal, y también los trastornos psiquiátricos frecuentes, porque podemos suponer que no hay cuando realmente hay, ¿no? Acá hay grupos etiológicos, que es lo mismo de la anterior diapositiva. La localización, de acuerdo a los órganos también, que es fácil de identificar, pero hay dolor abdominal difuso, en el caso ya de peritonitis, pancreatitis complicada, aneurisma de la aorta, gastroenteritis aguda. Y una gastroenteritis aguda no es de necesidad quirúrgica, es de tratamiento médico, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, igual, salvo que haya complicaciones, sino que intestino irritable tampoco. Estadios iniciales de apendicitis, obstrucción intestinal, trombosis mesentérica, constipación, enfermedad de Addison y porfiria aguda del periférico. Para el caso del coronal superior derecho, todo lo que tienen ahí, el izquierdo también. Y está en relación a los órganos y su ubicación dentro del abdomen. Pero, por ejemplo, acá aparece la neumonía, que puede estar en alguno de los cuadrantes superiores derechos, y generalmente sucede cuando la neumonía está en contacto con los lóbulos inferiores y en contacto con el diafragma. Igual acá tienen otra explicación de lo mismo.
Un poquito para hablar la parte ginecológica aguda, porque todavía no han hecho ustedes, pero ahorita hay que tenerlo siempre presente. Acuérdense de ser mujer, todo puede tener su fecha de última regla, si está usando anticonceptivos, de qué tipo, oral, intraútero, subcutáneo, hay que establecer número de parejas, todo. También qué vida tendrá el esposo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque empieza ahí con enfermedad inflamatoria clínica, ¿no? Cuya clínica se caracteriza por fiebre, dolor, flujo vaginal anómalo, por lo tanto hay que preguntar si tiene descenso, como ellos dicen, descenso no y de qué tipo. Hay que lograr una confirmación bacteriológica y si es necesario pasar a una laparoscopía. Tratamiento, antibiótico terapia y cirugía, dependiendo del caso. No todas las enfermedades inflamatorias clínicas se operan. En caso de un embarazo ectópico, ¿no? El hecho de que haya ausencia de la regla, o sea, amenorrea, dolor, sangrado vaginal o hemoperitoneo, las mujeres con embarazo ectópico se pueden morir. Es una causa de muerte materna directa y es una causa de una auditoría, no solamente médica, sino hasta social. Se muere una mujer y inmediatamente se viene desde Lima y averiguan qué médico la atendió, buscan o músico para rápidamente cuando se operó, la familia sabía, los vecinos sabían, o sea, es algo más complicado, puesto que se supone que el Ministerio de Salud ha implementado todo un sistema para capacitar a las personas en general, incluyéndonos a los que prestamos servicios de salud. Miomas, infección de la orina, es otra cosa que también tenemos que considerar. Bueno, acá tiene el dolor y defensa muscular en algunas personas, en algunas enfermedades que usan como hilo paralítico. Si bien es cierto que hay que operar una perforación de una úlcera péptica, esa úlcera péptica también se puede acompañar de un hilo paralítico. Y el hilo paralítico implica ruidos iradiados cero, ausencia de ruidos iradiados, ¿no? Lo mismo pasa con el cólico biliar, la policitis aguda, la pancreatitis, la apendicitis, la nefritis, la perforación del vertíbulo de cono sigmoide, el cólico nefrítico. O sea, pueden tener obstrucción por hilo paralítico, pero no es una contradicción, me dirán, no, el hilo paralítico es funcional, ¿no? Pero para dar una aplicación más fácil, ya que estamos en también intestino y de otro cuadro traumático, la pancreatitis, por ejemplo, la pancreatitis se acompaña de un hilo regional, por vecindad, ¿no? Que generalmente suele comprometer al colon transverso. Y por ese proceso inflamatorio, las vísceras huecas se paralizan, de tal manera que todo el contenido previo llega a la asa sentinela, al colon transverso, y ahí se queda, no pasa más allá. ¿Por qué? Porque el peristantismo está anulado en esa zona, ¿no? Y eso puede pasar en todas estas situaciones. Entonces, yendo a lo más puntual, tenemos el dolor abdominal agudo, ¿no? Lo podemos identificar y localizar adecuadamente por cuadrantes, y frente a eso, de acuerdo a la ubicación de los órganos, podemos proponer una afectación visceral y pasamos a estudios ecográficos si son concluyentes, tratamiento, si la ecografía es concluyente, pero el estado del paciente no es el mejor, está comprometido, tiene signo de gravedad, debe pasar a la tomografía anormopédica, ¿no? Si el dolor difuso, no focalizable, hay factores de alarma como el mal estado general, deshidratación, compromiso sensorio o de otros órganos, entonces igual, la tomografía. Y si no, interconsulta cirugía. Quiere decir que si el paciente está en manos del médico, del anestesiólogo, el internista, hasta ahí deberíamos de progresar el trabajo, ¿no? Hasta la tomografía, para después con eso hacer la interconsulta de cirugía. Esta es otra clasificación más o menos rápida de un abdomen inflamatorio infeccioso, como sería la apendicitis, colecistitis, otro hemorrágico. Pero cuando hay trauma y hay ruptura de víscera hueca, pues puede sucederse un abdomen inflamatorio. Y si hay ruptura o laceración de víscera sólida o de grandes vasos, puede haber un abdomen agudo hemorrágico. Y estos pacientes también se pueden morir en un 2×3. ¿Por qué? Porque suelen ser pacientes politraumatizados que tienen compromiso de conciencia y por lo tanto no dicen que les duele o se quejan de todo. Y uno lo ve porque tiene razón de quejarse de cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos que ser muy exquisitos en el examen físico porque generalmente el vaso o el hígado o los grandes vasos, el vaso con B grande y los grandes vasos con B chica, pueden estar comprometidos y los hematomas ir lacerando la víscera maciza del vaso y ahí llega hasta un punto en que ya no da más y revienta. Se rompen las cápsulas y hay un shock hemorrágico
que si nosotros no nos hemos puesto a pensar en esas posibilidades, pues evidentemente nos puede sorprender. Y lógicamente siempre ver las cicatrices, si el paciente está inconsciente y veo que tiene cicatrices postoperatorias abdominales, pues me puede corresponder a vías, adherencias, a vólvulos. Los vólvulos, sobre todo, hay gente que viene de cuna, de la altura, y que de pronto tienen falta de eliminación de heces y gases, vómitos, hasta veces fecaloideos, distensión abdominal, muchas veces simétrica, vólvulos. Y lógicamente el cáncer de colon también, pero eso implica ya otras manifestaciones satelitales que debemos de contemplar. Entonces es importantísimo revisar en la historia clínica completa y detallada los antecedentes personales, patológicos y quirúrgicos previos. Y recordar nuevamente los factores de riesgo que tienen mucho que ver con cuadros clínicos inciertos, poco precisos, que son aquellos que nos van a dar dolor de cabeza, que puede llegar a fundamente, etc. ¿No? En quienes hemos dicho adultos mayores, aquellos que tienen inmunosupresión, los adultos mayores tienen inmunosupresión, pues sí, en lo que tienen comorbilidades, TBC, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, los obesos mórbidos, que no le permite examinar la cavidad abdominal, el embarazo extrauterino, enfermedades ginecológicas conocidas, anomalías congénitas, tipo hernias, malrotaciones, duplicaciones. Estos dos últimos, sobre todo en niños, cuando antes de cría, seguramente van a haber casos como estos. Bueno, creo que ya hemos dicho esto, pero acá era para decir de que no solamente son cuadros que ameriten una intervención quirúrgica, sino que muchas veces son enfermedades médicas como la porfiria o la intoxicación por plomo. Entonces es conveniente ver los antecedentes personales, familiares en relación a la porfiria, el color de orina, ¿no? O la intoxicación por plomo por exposición. Bien, acá tienen a los procesos abdominales más frecuentemente vistos en los servicios de urgencia y tienen el rojo entre los que son más frecuentes, ¿no? La gastroenteritis aguda, la apendicitis aguda, cólico biliar, pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, que son los que vamos a dar una miradita rápida. Por edades, invaginación intestinal, es decir, que más en niños, en menores de 4 años, apendicitis entre adolescentes y jóvenes, algunos dicen de 10 a 30 años o a 20 años, úlcera perforada, pancreatitis, hombres de 20 a 40 años, embarazo ectópico, por supuesto que requiere seriedad reproductiva, y colecistitis y colelitiasis en mujeres multíparas mayores de 35 años. Esto, por ejemplo, era, en mis épocas de estudiante decía, hay una tríada, ¿no? Que es mujer, gran multípara y obesa, igual colecística o cálculos biliares. Pero ahora las mujeres no son gran multíparas, más bien tienen pocos hijos, 1 o 2. Sin embargo, eso sucede porque hay intervenciones hormonales que se usan en las anticoncepciones orales, cutáneas, ¿no? Hay DIUs que tienen en su composición hormonas para asegurar el no embarazo. Bueno, dentro de la apendicitis aguda, solo para acá puntualizar, que se da entre, sobre todo en varones, entre 20 y 3 años, pero dependiendo de la literatura que usted revise, incluyen hasta los 10 años. Y esta apéndice tiene fases que se dan a lo largo de 36 horas. Fíjense, la fase catarral flemonosa, cuando recién está empezando el cuadro, se da en las primeras 12 horas, ¿no? La fase supurada, cuando aparecen placas de fibrina y puede haber pus dentro de la luz del apéndice, ¿no? Y en el peritoneo puede aparecer un exudado peritoneal cero purulento, y eso sucede entre las 12 a 24 horas. Y la fase gangrenosa, ¿no? Cuando hay placas de necrosis en el ápice y el exudado peritoneal es purulento, entre las 24 y 36 horas. Y con frecuencia se perfora el apéndice después de las 36 horas. Entonces, es para pensar que no debemos dejar pasar el tiempo frente a una apendicitis, porque de una catarral a una complicada, el tiempo de evolución intrahospitalario, postquirúrgico, gastos de medicación, etcétera, etcétera, son mucho mayores. Y sobre todo si esto se da en personas adultas, inclusive puede significar la muerte. Bueno, ya hemos dicho al principio, ¿no? El dolor abdominal, localización en la zona epigástrica o periuricata, el transcurso de 3 a 6 horas, se localiza en el cuadrante inferior derecho, se hace constante, más intenso y aumenta la intensidad con los movimientos, ¿no? Aparecen náuseas, vómitos y latencia. La temperatura no suele superar 38.5 grados centígrados. Y en el abdomen signo positivo, magmur, hidroxinuria, ya exposición antálgica fetal, en el programa de reconstrucción de la extensión izquierda, el sedimento urinario normal, está
cánceres de base aguda alterados, ¿no? Y todo habla eso a favor de la apendicitis aguda. No que puede ser una enfermedad banal, de fácil solución, pero empieza a complicarse en algunas circunstancias, por ejemplo en los niños, ¿no? Donde la evolución es muy rápida y a menudo cursa con distensión abdominal y de posiciones diarreicas. O en el anciano con pocos síntomas, ¿no? Y el diagnóstico suele ser tardío y con una mortalidad muy elevada. De acuerdo a la localización, en la pelviana puede haber síntomas urinarios como colaquiuria, disuria, síntomas rectales como tenesco. Y en la rectocecal, los síntomas son muy solapados y el dolor se localiza por encima de la espina ilíaca superior, en la fosa tubar y puede aparecer hematúria. Y lógicamente, la gestante, ¿no? Por el útero grande que desplaza el apéndice puede causar dolor hasta en el mitocondrio derecho. Entonces, esta circunstancia la tenemos que tener muy en cuenta. Y también ha establecido la escala de Alvarado para mejorar el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué criterios tiene? Dolor migratorio a la fosa ilíaca derecha, un punto, al revés, un punto, al momento un punto, dolor ante la palpación a la fosa ilíaca derecha, 2 puntos, rebote positivo, un punto, temperatura mayor a 37,5, un punto, y leucocitosis, 2 puntos. Con 0 a 3 de puntaje, bajo riesgo para apendicitis, podría egresarse para 12 días de regresar si no presenta mejoría sintomática. De 4 a 6, hospitalizarlo, ¿no? Y ver hasta después de las 12 horas para ver si se encamina o no su reacción quirúrgica. En el hombre, un puntaje de 7 a 9, obligado a apendicectomía, y en la mujer embarazada, la laparoscopia diagnóstica y apendicectomía se encuentra indicada por los hallazgos transoperatorios o preoperatorios. Bueno, esto es un dilema que de tanto en tanto se toma en consideración. Hay que operar a toda apendicitis aguda. Algunos proponen el tratamiento conservador con antibióticos. Evidentemente es un paciente que no tiene compromiso del estado general, que no tiene signos de gravedad. En los últimos metaanálisis, un manejo conservador versus uno quirúrgico sugiere la elección quirúrgica. Pero también reconoce que hasta el 38% de un tratamiento conservador puede recurrir la apendicitis y lógicamente siempre hay que pedir consentimiento informado al paciente para operarse. Por eso dice ahí, el paciente decide. Sobre mortalidad en la apendicitis aguda es el 0,1%, pero se eleva a 6 veces o mucho más, 50 veces en las formas complicadas. En caso especial es la apendicitis del anciano, con tasas de mortalidad que pueden llegar hasta el 70%, o sea, no es nada de especial. Y también la Asociación Mexicana de Cirugía General ha hecho su clasificación para facilitar sus decisiones y hablan de apendicitis aguda con infiltración de leucocitos en la membrana basal del apéndice, apendicitis no complicada, ¿no? Solamente está en la fase de hematosis catarral, y la complicada cuando ya está perforada como sin acceso localizado y o peritonitis pulmonar. La modalidad de tratamiento es cirugía laparoscópica inicialmente, pero todo va a depender de si en el hospital hay cirugía laparoscópica o no, la mayoría lo tiene, y si también están los especialistas o las condiciones del paciente lo permiten. Siempre escucho que ahora tienen que aplicar tomografía cuando antes nosotros diagnosticábamos clínicamente una apendicitis, no necesitamos ni ecografía. ¿Por qué? Porque funcionaba al principio, más vale pecar por exceso que por defecto. Sin embargo, con el estudio de las tomografías han aparecido otras que se llaman patologías que de repente podrían desarrollar un estudio e evitar una operación innecesaria. En este caso, dice apéndice normal con la frente celeste, ¿no? Uréter dilatado con la flecha amarilla. Y acá el cálculo obstructivo, el hormón uréter occipital derecho, con la flecha roja, ¿no? Entonces esto no era una apendicitis, sino era una litiasis ureteral. Acá se trataba de una linfadenitis mesentérica. Nuevamente el apéndice normal, acá, apéndice normal, y el ganglio mesentérico agrandado. Pero para eso se tiene que tener más de 3 ganglios y cada uno de ellos de más de 5 milímetros de tamaño, ¿no? Puede ser agudo crónico dependiendo de la agente causal, porque pueden participar virus o bacterias. Y la aguda, la linfadenitis mesentérica aguda es frecuente en niños y jóvenes. Al término de la clase les voy a comentar un caso que nos tocó cuando hicimos
caso se trata de cualquier color abdominal o apéndice retrocecano normal, identificado con la flecha celeste. El cambio inflamatorio sería el bolo inferior del riñón derecho compatible con rinoplasitis. Otro caso, un quiste de ovario hemorrágico con un polifermio, casa de la sangre, ¿no? Y bueno, puede corresponder a torsión ovárica, embarazo tópico. Acá un anciano con dolor en el cuadrante inferior derecho y defensa muscular, anciano ya con defensa muscular. En la tomografía se aprecia esta zona bastante brillante correspondiente al material de contraste, ¿no? A partir de un aneurisma aórtico abdominal rojo. Sobre la patología hepatobiliar tenemos la colelitiasis, que suele ser asintomática y suele ser detectada por imágenes por un estudio X o de repente buscándolo, y cuando es sintomática se caracteriza por el cólico biliar, ¿no? Debido a que la vesícula se contrae, moviliza el calco o el barro biliar hacia el conducto cístico, produciendo una obstrucción transitoria, por lo tanto los síntomas son transitorios. La mayoría cursa por el dolor en el hipocondrio derecho o el gástrico. El 24% presenta torácico. Y evidentemente se asocia de pobreza y cáncer crónico. En la colecitis crónica se identifica aumento del grosor de la pared de la vesícula debido precisamente a la inflamación crónica. Los síntomas suelen ser leves o muy específicos, particularmente debemos detectar por potencia a grasas. Y estos metamolestias generalmente son distensión abdominal, dolor sobre el hipocondrio derecho o epigastrio y ocasionalmente irradiado a la escápula derecha. Entonces, ¿cuándo hay que indicar colecistectomía laparoscópica? Aquellos que tienen sospecha o riesgo de malignidad, sobre todo a las personas que proceden de Ecuador, Chile y Bolivia, porque en nuestros países la incidencia de cáncer vesicular es alta. Si además en el estudio demográfico, además de la litiasis, hay la presencia de un pólipo, ¿no? Y la presencia del pólipo de más de un centímetro de tamaño se asocia al riesgo de cáncer. Si la vesícula biliar se encuentra calcificada, ¿no? Lo que se llama la vesícula de porcelana, que también se asocia a cáncer. Si tiene callo mayores de 3 centímetros, que también se asocia a cáncer. Si la colelitiasis sintomática se asocia a coledocolitiasis, ¿no? La presencia de cálculos en el colédoco implica mayor riesgo de complicaciones severas en un 50%. También en pacientes trasplantados antes durante el trasplante. ¿Y esto por qué? Porque por un lado hay mayor mortalidad por inmunosupresión y por otro lado por la acción de los prolitógenos como el tacrolimus y la ciclosporina, que son utilizados para deprimir o evitar el rechazo del trasplante. Y también tenemos condiciones hemolíticas crónicas como la anemia de células falciformes, la enfermedad difícil de distinguir con crisis de células falciformes que también se acompañan de dolor abdominal. El tratamiento del cólico biliar es fundamentalmente en base a años, pero como es transitorio, también transitoriamente se tiene que limitar el año, porque tenemos que recordar que el uso prolongado se asocia a gastritis erosiva, úlcera y hemorragia intestinal. Han hecho estudios y han visto de que el uso, si queremos evitar estos efectos deleterios a nivel de la mucosa gástrica, entonces se puede usar opiáceos, ¿no? Los opiáceos cuestan más y también tienen efectos adversos como depresión respiratoria, disminución de la batería intestinal, depresión del sistema nervioso central. Entonces uno tiene que hacer un balance beneficio-riesgo y en conclusión los AINES y antiespasmódicos disminuyen el dolor del cuerpo biliar, así como el AINE que demostró en este caso menores complicaciones por su uso necesario y exclusivo por tiempo limitado. Cuando tenemos que sospechar de colecitis aguda, cuando hay signos locales de inflamación, como el signo de Murphy, dolor, sensibilidad, más en cuadrante superior derecho, signos sistémicos de inflamación, como fiebre, elevación de la proteína C reactiva, leucocitosis, y evidentemente pruebas de imagen que son hallazgos característicos, ¿no? Entonces, diagnóstico definitivo, uno de los signos A, más uno de los B. Y hay también criterios de seguridad. Es más severa cuando se acompaña de disfunción multiorgánica. Y ahí tienen la disfunción cardiovascular, hipotensión, más el requerimiento de vasoactivos, difusión neurológica por alteración de estado de conciencia, difusión respiratoria por alteración del PAFI, difusión renal porque se produjo liguria, aumento de la creatina, difusión hepática, difusión hematológica, ¿no? Del grado 2, al menos uno de los siguientes,
leucocitosis mayor de 18.000, masa dolorosa palpable de 40 superior derecho, duración de síntomas más de 72 horas, marcada inflamación local, y visto psicológicamente como la gangrena, enfisema, acceso policístico, hepático o periodontitis. Y grado 1 leve que no reúne ninguna de estas características. La poliomelitis puede manifestarse por dolor abdominal e ictericia, se estudia con ecografía, con resonancia. El manejo es con colangiopancreatografía retrógrada o con estetomía laparoscópica y exploración de las vías biliares. ¿No? La Asociación Americana de Gastroenterología Endoscópica recomienda los criterios para establecer riesgo de poliomelitis muy fuerte, cálculo endovenoso en ultrasonografía, clínica con antibióticos ascendente, bilirrubina mayor de 4 miligramos, reactores fuertes, dilatación del conducto biliar, más de 6 milímetros para decirlo in situ, y nivel de bilirrubina 1.8 o 4 miligramos por decir. Cuando se ve el conducto biliar mayor de 6 con vesícula in situ, quiere decir que cuando a alguien le saca la vesícula, generalmente se tiende a formar otra bolsita que quiere suplir la función de la vesícula biliar y generalmente color se ensancha un poquito más. Moderados, exámenes bioquímicos hepáticos anormales, diferentes a la bilirrubina, clínica de pancreatitis biliar, edad mayor a 55 años, pancreatitis clínica. El riesgo alto, cualquier efecto muy fuerte o dos fuertes, y riesgo alto simple y dos. Sobre la pancreatitis, seguramente es lo que más se encuentra en las hospitalizaciones, seguramente el sanismo, ¿no? La mitad es de causa primaria y el 35% de tipo alcohólico, y hay otras causas también de pancreatitis. El cuadro clínico, y cuando es bastante intensa la gravedad de la pancreatitis, podemos encontrar signos en las pieles, como el signo de Cullen alrededor del ombligo o los signos de Gray-Campbell en las paredes laterales del abdomen. La oclusión intestinal, típicamente tenemos que buscar la ausencia de eliminación de heces y gases. Siempre pregunten por la deposición, ¿eliminas flatos o gases? Es importante, más el dolor evidentemente. Bien, la pila es muy importante porque nos permite ver los niveles hidroaéreos, que ustedes ven acá, niveles hidroaéreos, integración de la víscera, pero también es importante que en estos niveles hidroaéreos se requieren líquido, por lo tanto hay generación de tercer espacio y signos de deshidratación y concentración y alteraciones electrolíticas del paciente. Si la oclusión es alta, se pierde el vómito ácido clorhídrico y entonces desarrolla una alcalosis hipoclorémica. Si la oclusión es baja, más bien se desarrolla acidosis metabólica. Consecuentemente, hay que ver las electrolitos de los pacientes. Entonces, para ir finalizando, el dolor abdominal agudo puede ser médico o quirúrgico. El médico, tratamiento médico, si se soluciona, bien. Si no se soluciona, se opera, ¿no? Pasa al otro lado. Pero si se opera un abdomen agudo médico, es una operación innecesaria. El abdomen agudo quirúrgico se opera urgente, se soluciona. Si no se opera urgente, pues evidentemente suceden complicaciones graves y hasta muerte. Entonces, la importancia de la historia clínica es innegable, ¿no? ¿Por qué? Porque además el examen físico puede ser poco revelador y engañoso y los exámenes de laboratorio de radiológicos retrasados o inútiles. Y esto quisiera volver al hecho de que cuando el paciente está inestable, ordinariamente primero se estabiliza y eso implica que no va a ir a tomografía. Porque para ir a tomografía hay que trasladarlo a otros servicios donde hay protecciones importantes contra la radiación y proteger al personal y a los familiares. Es importante la apariencia general del paciente. El paciente se retuerce cuando, por ejemplo, tiene una litiasis bilateral. El cólico nefrítico es uno de los más intensos que puede experimentar un paciente. Si está inmóvil, el paciente probablemente lleve la peritonitis, se ha sucedido por perforación. Si el paciente tiene una posición antálgica inclinada hacia adelante, ¿no? Puede tener pancreatitis o perforación gástrica hacia el epítelo menor. Si hay presencia de fiebre, hipotermia, hiperventilación, cianosis, ruidos intestinales, ¿no? Sensibilidad abdominal, directo de rebote, masa abdominal, etcétera, etcétera, bueno, eso nos va a orientar hacia el cuadro. Acordémonos que en estos pacientes ese peritonitis puede llegar a ser septo también, es hemorrágico, y consecuentemente la disfunción multiorgánica que acompaña la sepsis. Bueno, el examen laboratorial, todo lo que ustedes ven ahí, siempre a la mujer acelerada reproductiva hay que preguntarle su fecha de última regla y también pedirle el dosaje
de la hormona gonadotropina corión, ¿no? Para ver si hay embarazo o no. Lógico, si hay un útero que llega al nivel del ombligo, habría que ver la viabilidad del feto, ¿no? Porque con estos trastornos tan serios también hay muerte fetal. O como alguna vez nos tocó a nosotros una paciente psicótica, alcohólica, con un abdomen distendido, pero no era así, hicieron una tumoración. Y entonces dijeron, no, y en esa época no había ecografía, ¿no? Y a nadie se le ocurrió que una paciente cirrótica podría quedar embarazada. Así que entró al sala y, oh sorpresa, encontraron un útero con un embarazo, pero además tenía un mioma gigante, ¿no? Las cosas raras que se pueden presentar. Bueno, una de las cosas que están a la mano es la ecografía abdominal, pero otra que se suele olvidar es la paracentesis abdominal o lavado peritoneal, sobre todo en casos de trauma, ¿no? Puede detectar la evidencia de sangrado peritonitis. Ustedes saben que se puede hacer por ejemplo, para una peritonitis primaria, espontánea de un paciente cirrótico, se puede hacer paracentesis abdominal. Si, por ejemplo, es una paciente que ha tenido un embarazo ectópico y tiene extensión, vemos que es líquido, se puede hacer también una paracentesis anabosante. O aunque ya no hacen mucho los ginecólogos, hacen una puldocentesis, se llama así, con un espectro, y en los fondos de saco hacen la punción y así. Bueno, la tomografía utiliza mejor la conducta médica o terapéutica, la apendicitis, la hepatitis, succión intestinal, perforación, pancreatitis, etc. Y si no queremos irradiar a las personas, sobre todo embarazadas, podríamos usar la resonancia magnética. Acá dice que lo importante es establecer si el paciente está o no hemodinámicamente estable. Si está inestable, todo lo que es ahí, ¿no? Dos vías, presas, líquidos, etc. Y sospechar catástrofe vascular como un aneurisma aórtico abdominal con fugas, ¿no? Y si vemos que esto es, que si no da tiempo a nada, pues tiene que pasar a la exploración quirúrgica. Solo que a veces los anestesistas no quieren dar cirugía a un paciente que se llama controlativo. Pues hay que rogarles y decirles que voy en el camino, voy pasando sangre de líquido, pero tú lo ves. No, porque si no, tampoco no se lo van a dar. Y evidentemente tiene que haber un cirujano cardiovascular. Si el paciente está estable y el abdomen está rígido, tenemos que suponer que la perforación o obstrucción y tenemos que diagnosticar por radiografía abdominal. Y si no está rígido, hay que ver si está bien o no localizado el dolor. Si está no localizado, sospechar un aneurisma aórtico, pues pedir tomografía, o apendicitis central, etc. Si está localizado, que como hemos visto, ¿no? En cada cuadrante, que es lo que podemos encontrar. Y algunas causas médicas importantes del dolor abdominal, que hemos hablado un poco de lo que ha pasado, nosotros dedicamos a la parte quirúrgica. Pero bien, hay causas metabólicas que pueden causar dolor abdominal tan intenso que nos puede hacer pensar en un abdomen potencialmente quirúrgico. Y entre ellas tenemos causas metabólicas como la diabetes, la uremia, hiperpatriotismo, insuficiencia de la laguna, la fiebre mediterránea familiar, porfiria, deficiencia, el inhibidor de la homoestelasa que provoca el edema ginecológico. Desde el punto de vista neurológico, la presencia de herpes zóster, tabes dorsal, causal, peritonitis, de infección o artritis, no compresión de la médula espinal o la raíz nerviosa, desórdenes funcionales, alteraciones psiquiátricas. De causas tóxicas, ¿no? El envenenamiento por plomo, envenenamiento por la mordedura de la viuda negra o de la serpiente, ¿no? Y mecanismos inciertos como el retiro de narcóticos o el golpe de calor. Entonces, si pensamos en todas estas posibilidades, es importantísimo los antecedentes del paciente. Si el paciente muestra mal estado general o signo de grado, primera prioridad, acuérdense del ABC. Identificaremos sus correcciones de las perturbaciones del ácido de medio o base ácido que pone en peligro la vida y oración de cirugía en forma urgente. Hay que determinar el tipo de shock, escéptico, hipovolémico, neumógeno. Hay que hacer el seguimiento cuidadoso, el reexamen frecuente, aparece por el mismo examinador, eso nos va a dar experiencia. Hay que ver el dolor, sí es cierto, pero acuérdense también de los peros que inicialmente se produjo cuando si rápidamente enmascaramos los signos diagnósticos, podemos retrasar una intervención necesaria como sucede en una apendicitis. Y todo va a depender evidentemente de la causa o de las causas que tenemos. Hay que hospitalizar al paciente, colocarle sonda nasogástrica, se nos va a permitir examinar el contenido básico, descartando la hemorragia digestiva alta y además vaciando, ¿no? el estómago, y esto entra a tallar dentro de lo que tenemos que establecer también
La antibiótica terapia, cuando nosotros pensamos que ya hay peritonitis, por ejemplo, de complicación infecciosa, y tenemos que recordar acá la hora cero, ¿no? Lo que indica la campaña de supervivencia de la sepsis. Control seriado del examen físico del abdomen por el mismo equipo médico quirúrgico, control seriado de las funciones vitales, la descompensado, realizar exámenes auxiliares y la aparatolizar. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener la calma y serenidad para ordenadamente hacer el estudio y tratamiento y llegar a un buen diagnóstico que nos permita hacer un tratamiento eficiente y oportuno. El criterio clínico de eliminar los documentos que se consignan o en el que se consignan los resultados de los exámenes auxiliares serán considerados como tales, es decir, que sirven de ayuda, ¿no? Para ratificar nuestra impresión diagnóstica clínica. Recordemos que todo tiene que tener su razón, su porqué. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Operamos de inmediato? ¿Esperamos? ¿No operamos? Todo va a depender de la impresión diagnóstica que se postule, la que tenga más fuerza. El objetivo es salvar la vida del paciente. ¿Qué circunstancias obligan al manejo quirúrgico? Cuando hay aire libre en la peritoneal peritoneal, cuando hay sangre libre en el líquido peritoneo, cuando hay obstrucción del tubo digestivo, peritonitis generalizada, peritonitis traumática, ruptura del ritmo abdominal, dolor abdominal intenso, que compromete el estado general y que no responde al tratamiento médico. Hay que explorar, hay que hacer una cirugía de corazón. Y recapitulando, la espectacularidad que se presenta en la nueva conclusión parece un reto para quienes han de intervenir en él. Existe un rol protagónico que le corresponde al médico tratante, al médico de cabecera. Yo sé de paso, la definición del médico de cabecera es, por ejemplo, al médico de familia que se encarga de su familia, ¿no? Ya que se llama visto nacer, ya dice visto crecer, se dice el médico de familia. Pero para el paciente que lo ve en un hospital, el médico tratante es aquel que lo ve primero. Entonces, primero la ABC, es decir, apertura aérea, respiración, y saber qué es lo que tiene que hacer para atender esos dos aspectos. Y el C de circulation es estabilizar. No olvidar que se puede actuar en equipo multidisciplinario. No nos creamos que sabemos todo. Ante la mínima duda, pedir juntamente. Bien, al final dice diagnóstico postoperatorio del caso clínico inicial. Adenitis mesentérica y retroperitoneal metastásica del cáncer testicular. Fue un caso que nos tocó en el internado. Hicimos con el dolor abdominal, que fue de mesogastrico, la fósila derecha, el rumbo positivo, vino cirugía, sí, estamos en cabeza, primera hora del día, no hay operaciones programadas, se entra a operar, pasó media hora y nos llaman a todos los internos. Y nos preguntaron, ¿han examinado testículos? Y por supuesto que nadie examinó testículos. No castigaron. De ahora en adelante todos los pacientes tienen que tener examen testicular. Y todos los pacientes tenemos que ver sus testículos. Nos tocó seguidamente un paciente con enfermedad de Klinefelter. ¿Saben qué cosa es, no? El Klinefelter. Bueno, pues dentro de la broma y la seriedad del problema, creo que lo comenté a un grupo de prácticas, este señor había tenido problemas para tener hijos durante 10 años, estaba casado, pero después de los 10 años empezó a tener hijos, ¿no? Y lógico, nosotros pensamos lo que teníamos que pensar, porque con unos testículos tan pequeñitos, con su Klinefelter, ¿cómo iba a tener hijos? Pero eso era el problema de su señor. Total, el paciente era feliz con sus hijos, en serio, era feliz con sus hijos. Entonces nosotros no teníamos por qué intervenir para nada con la razón, ¿no? Que está lejos de la parte de conocimientos. Y bueno, eso fue solamente para explicarles que la historia clínica implica una muy buena análisis y un examen físico completo, en particular cuando se trata de